Bien, ya estamos grabando. Así que bueno, empiezo a explicar de vuelta. No importa la versión que ustedes tengan de Excel para hacer el trabajo, porque toda la parte básica de formatos, de manejo de datos y de fórmulas es exactamente lo mismo. Lo que van a tener es, a medida que sea una versión más nueva, van a tener más herramientas para trabajar, ¿sí? Bien. Yo para empezar a trabajar selecciono un documento, un libro en blanco, porque los archivos de Excel se llaman libros, los de Word se llamaban documentos, los de Excel se llaman libros. Por eso arriba dice libro 1 Excel. Bien, entonces, cuando yo comienzo a trabajar en Excel, lo que primero veo es una gran diferencia con lo que era la pantalla de Word, porque es una hoja, se puede decir, con un formato cuadriculado, ¿sí? En este formato, lo que yo voy a observar es lo siguiente. En este formato tengo en la parte superior letras que serían las identificadores de columna. Si yo me paro acá en la E, todo lo que esté acá abajo está dentro de la columna E, ¿sí? O sea, cualquier cuadradito que yo seleccione, estoy dentro de la columna E. Y si hago un clic acá, estoy en las filas. Las filas están representadas por números, ¿sí? Y acá viene la otra cosa. Cuando yo me paro en un cuadradito, esto tiene una identificación de una celda. Celda se llama la unión de una fila y una columna. Acá arriba, a la izquierda, dice E9. Quiere decir que estoy en la celda E9. Ustedes muchas veces, hasta cuando escriban información, no es la información que está dentro, sino en qué ubicación está la información cuando le voy a dar un formato, ¿sí? Lo primero que vamos a empezar a hacer nosotros es una pequeña planilla y darle el formato adecuado. Porque así como en como en Word teníamos el formato de fuente para poner la letra negrita, cursiva, y formato de párrafo para alinearlo a la derecha, a la izquierda. Bien, en el formato de celda tenemos diferentes formatos, pero sobre todo están los formatos de números que se llaman, ¿sí? Que son los que vamos a trabajar en la primera planilla. Yo en esta primera planilla voy a hacer un listado simplemente, ¿sí? Acá en A1 voy a escribir la palabra apellido. A ver si me deja, ahí sí. Apellido, ¿sí? En B1 voy a escribir nombre. En C1 voy a escribir nacimiento, ¿sí? Acá voy a poner edad. Opa, se me movió el cursor. Acá pongo edad. Acá pongo ahorros. Y acá voy a poner código, ¿sí? Ahora les explico cada uno, ¿sí? Bien. Nacimiento, edad, ahorros, código, listo. Bien. Yo acá quiero cargar 5 personas con su fecha de nacimiento, su edad, cuántos ahorros tiene cada uno y un código que sería el código de alumno, para decir así. Bien. Hay en Excel, lo que tiene de bueno el Excel que determina el formato que tiene cada cosa a medida que va entrando, ¿sí? Fíjense, si yo pongo una letra y doy Enter, la letra se acomoda automáticamente a la derecha porque la máquina se da cuenta que es una letra. Pero si yo escribiera un número y doy Enter, el número se acomoda a la derecha porque la máquina ya identifica que es un número el que está dentro de la celda, ¿sí? Bien, ahora, también identifica fechas, ¿sí? Pero le puedo dar diferentes formatos a la fecha, ¿sí? Yo que voy a cargar cualquier dato, Fuentes, Gómez, Castro, Luque. Bien. Acá van 4 porque tengo uno usado por el título, ¿sí? Y el otro, ¿está? Puede pasar lo siguiente, si yo me encuentro con un apellido que sea superior a la celda, vamos a poner así, Martínez
de la puerta. ¿Está? Si yo escribí esto, ¿qué es lo que voy a observar? Que el contenido de la A se me metió adentro del B. Si pasa esto, lo que tengo que hacer es pararme arriba entre el A y el B, y se pone una raya negra con dos flechitas, y le hago doble clic. Y automáticamente la columna se autoajusta con el contenido que tiene. ¿Está? Bien. Entonces, acá ya escribí los 5, voy a escribir el nombre. Juan Carlos Laura Susana y Luis. ¿Está? Bien. Ahora, si yo cargo una fecha de nacimiento, ¿sí? Pongo 5 de febrero del 2006 y doy Enter, ven que la máquina ya puso automáticamente una barra y puso el 2006. Yo había puesto 06. La máquina ya identificó automáticamente que es una fecha. ¿Está? Bien. Voy haciendo las columnas de al lado. Acá ponemos 14. Bien. Ahorros. En esta columna que es ahorros, esto es columna fecha, que ahora le vamos a ajustar bien la columna fecha. En ahorros, yo voy a poner un número, pero después le voy a decir que es moneda. ¿Qué significa que es moneda? Que cuando yo cargue los números, automáticamente la máquina le ponga el signo pesos. No se lo pongo yo, se lo pone automáticamente la máquina, ¿sí? Y también que me ponga la cantidad de decimales, porque yo les voy a dar un ejemplo. Si yo acá tengo un ejemplo, 1.230 pesos. En el de abajo tiene 1.120 con 50 centavos. ¿Ven que quedó coma 5? Ordenado matemáticamente está mal, porque tendría que estar el 0 abajo del 0, el 3 arriba del 2, el 2 arriba del 1 y el 1 arriba del 1, ¿sí? No de esta manera. Y vamos a poner uno con... perdón. Con 2 decimales. ¿Ven que se nota la diferencia cuando hay más de un decimal? No está bien acomodado. Entonces vamos a empezar a ver cómo se hacen los formatos, ¿sí? Las de apellido y nombre no hay problema, esta o esta, porque son celdas que tienen letras. Y si ya se tienen letras, para la máquina son texto, ¿sí? Bien, esto es un formato de fecha. Yo voy a pintar todo lo que yo voy a utilizar. Puedo pintar de más, no hay problema, porque si no hay nada metido adentro no le afecta nada, ¿sí? Una vez que lo pinté, con el mouse, botón derecho, y me aparece la opción formato de celdas. Y en formato de celdas, elijo en la opción número, fecha. Y acá en fecha, yo voy a tildar la opción que dice esta miércoles 14 de marzo, para que me ponga la fecha completa. Fíjense, aceptar, y automáticamente me apareció la fecha, ¿sí? Bien, vamos a probar, ya que le di el formato a todo esto. Francesca, te habilito el micrófono. Decime, habilítalo vos ahí, tu fecha de nacimiento. 28 del 8 del 2008. El 8 Perdón, del 2004. Me tilde. del 2004. Perdón, del Es 2000. que lo estoy haciendo en la compu, pero puse el Ah, 2008. Entonces. 2004. ¿Ves? Esto me está diciendo que vos naciste un sábado. ¿Está? ¿Ves? Porque yo ya le puse a todo esto el formato. Perdón, a todo esto así le había puesto el formato de celda, fecha, y que me muestre el día de la semana que es, ¿sí? Puedo ponerle que me muestre el año primero, o que me muestre solamente el día y el mes, ¿sí? O el día y el mes con letras.
yo puedo elegir el formato que yo quiera. En este caso elegí el día de la semana. Pongo aceptar y ahí quedaría. La edad es un número, no lo modifico para nada porque la máquina lo pone como número entero y es lógico. Vos no vas a poner 14, 15 o 15,5 o 14,8, ¿sí? Cada uno pone el número en entero. Pero acá viene el problema de ahorros. En ahorros, yo voy a seleccionar toda la columna, botón derecho, formato de celdas, y acá voy a ir a la opción moneda. ¿Sí? Tienen moneda y contabilidad. Los dos hacen exactamente lo mismo. La única diferencia que la opción contabilidad no permite números negativos. ¿Sí? Si yo quisiera en algún momento que tener algún número abajo de 0, la opción contabilidad no me sirve. La de moneda sí. ¿Sí? Vamos a hacer un caso. Yo tengo un ejemplo de donde tengo una columna de los gastos míos. ¿Sí? Yo tengo que yo tenía 1.000 pesos y gasté tanto, pero si yo tenía 1.000 y gasté 1.200, el saldo mío va a ser menos 200. Quiere decir que alguien me prestó 200 pesos o el que me vendió algo le estoy debiendo 200 pesos. Eso sirve porque me está diciendo a mí que la próxima vez que me entre dinero hay 200 pesos que le tengo que devolver a alguien. ¿Sí? Entonces, si quiero que eso figure, sí. Contabilidad en este caso no me sirve. En todo caso voy a poner moneda. Tengo la cantidad de decimales. Siempre cuando trabajemos con plata ponemos 2 decimales por las dudas para que quede bien claro. El símbolo, ¿sí? Acá está puesto en euros, lo voy a pasar a español Argentina y abajo simplemente como aparece el número negativo. Lo voy a dejar que aparezca así, con el menos y esto quedaría igual, ¿sí? Y pongo aceptar. Fíjense en cómo quedaron ordenados. El 1230 quedó con doble cero, el 1120,50 y el 1500,54. ¿Sí? El que no tenía cero, el que tenía un solo decimal y el que tiene 2 decimales, pero quedaron ordenados. Lo que yo tengo que hacer siempre es pintar, botón derecho, formato de celdas y ahí elegir. Por ahora trabajamos con el general, que sería el común, la parte de, ahora les voy a poner una más para que vean, tengo el de fecha que elegí este, ¿sí? Y después tenemos el moneda, son los que estuvimos trabajando hasta ahora. Ahora, voy a poner otro acá más que sea DNI, ¿sí? Bien. En la parte de código, ¿qué pasaría si la escuela te dio el código 000035? Si yo a la primera persona le dio este código 4 ceros y el 35 y yo le doy enter, la máquina hace esto, le borra los ceros de adelante. Pero yo no quiero que se los borre. Entonces, toda esta columna la voy a pintar, formato de celdas, y le voy a decir formato de texto. El texto es que ingrese letras, números, símbolos, lo que sea, para la máquina va a ser un texto. ¿Está? Nunca voy a hacer ningún cálculo numérico con esta columna. ¿Está? Una vez que hice eso, ahí puedo cargar los números. 00035 y ven que quedó. ¿Está? La única diferencia es que la máquina me deja una marquita acá arriba como para avisándome que, ojo, esta es una planilla para cargar números de cálculo. Vos cargaste un número y me estás diciendo que no querés que sea número, como que me estás dando un aviso. No es nada más que eso, ¿sí? Si esto después se tiene que imprimir, este simbolito no sale, ¿está? Lo bueno es que después si yo pongo cualquier otra cosa, a todo lo que yo pinté, ya automáticamente le mantiene el formato, ¿sí? ¿Por qué puse DNI? Porque en la parte de números, que acá en edad no lo había hecho, porque no hay nadie que tenga más de 2 dígitos, ¿sí? En DNI yo voy a pintar todo esto y le voy a decir en DNI, formato de celdas, que esto sea de número,
pero que tenga un puntito en los 1000. O sea, cada 3 números que haya un punto, ¿sí? Porque si no, lo voy a cancelar, por ejemplo, primero. Mi documento es este, 14.850.512, ¿sí? Doy Enter. Este es mi número, pero si yo tengo que leerlo de golpe, yo no sé si es 1.400.000 o 148 millones, ¿sí? Para no confundirme, pinto, botón derecho, formato de celdas, elijo número y le hago el tilde en separador de miles. Y pongo aceptar. Entonces ven, de vuelta, lo dejo pintado, botón derecho, formato de celdas, le voy a sacar los 2 decimales. ¿Está? Porque el documento no tiene decimales. Ahí está. Entonces yo después puedo escribir 25.352 y doy Enter y ya queda con el punto. ¿Está? Para eso es la parte de formato de números, ¿sí? Y por último, una vez que carguen ustedes toda esta información, tendrían que pintar todo esto, ¿sí? Formato de celdas, y van a ver acá arriba que hay una opción que se llama borde, ¿sí? Y acá presten atención. Yo tengo que hacer 2 cosas. Ponerle un borde externo y un borde interno. ¿Está? El borde externo lo voy a hacer más grueso. Primero se elige la línea. Después elijo el color. Vamos a poner un color verde, como para que se note la diferencia. Elegí la línea, el color y después a quién. En este caso al contorno. Y ven cómo quedó el dibujito ahí, la vista previa. Bien, entonces el estilo, el color y después a quién. Ahora voy a elegir una línea más finita. Le voy a dar otro color. ¿Sí? Vamos a ponerle este azul. Elegí el estilo, el color y después pongo aplicado al interior. Pongo aceptar y quedó. Si hago un clic afuera, ahí noto cómo quedó la planilla. ¿Está? Bien. Voy a pintar los títulos. ¿Sí? Botón derecho, formato de celda, y a los títulos le voy a dar un relleno, que es un color del fondo. ¿Sí? Y pongo aceptar. ¿Sí? Si quieren la parte del formato de fuente, lo pueden hacer de acá. A lo que son los títulos, ya que los tengo pintados, los pongo en negrita y ahí estaría. ¿Sí? Bien, lo que ustedes me tienen que hacer de tarea es una planillita que tenga estas 6 columnas, ¿sí? Con apellido, nombre, nacimiento, edad, ahorros, código y DNI de 5 personas, ¿sí? Conocidas, las inventan, los datos también los inventan, ¿sí? Pero que cada columna tenga su formato. O sea, estas 2 no hace falta explicarle ningún formato porque son automáticamente formatos de texto, ¿sí? Esta lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Le aplico formato de celda, fecha, y que le pongo que aparezca el día de la semana, que aparezca si es domingo, si es sábado, si es miércoles, si es lunes o lo que sea. Esta columna tampoco le aplico nada porque son números enteros y de 2 dígitos, ¿sí? Esta sí, pinto esta columna y selecciono el formato de celda moneda y con 2 decimales. Pero dentro de la moneda tengo que seleccionar el símbolo monetario pesos, ¿sí? Código es, pinto la celda, formato de celdas, dentro de número, ¿sí? Este se los muestro acá de vuelta por las dudas. Dentro de número selecciono texto y ahí pongo aceptar, ¿sí? Esta es la única que sí o sí lo tengo que hacer primero antes de cargar los datos. Porque si yo cargué el dato primero, ya se lo borra al 0. ¿Sí? ¿Está? Entonces, aunque se lo haga después, el 0 no aparece. Por eso tengo que primero con la columna en blanco, le pongo el formato de texto y ahí recién empiezo a cargar los datos.
El DNI es un formato de celda numérico, pero sin decimales y con el punto en los 1000. ¿Está? Una vez que yo completé las 6 columnas con 5 personas, yo tengo que pintar el rango de datos, se llama rango a la zona, ¿sí? El rango de datos, inclusive los títulos, botón derecho, formato de celdas, y ponerle un borde. Acá le voy a quitar todos los bordes para hacerlo de vuelta. Primero elijo un estilo, elijo un color, vamos a poner otra ahora ahí, y elijo al contorno. O puedo empezar al revés, puedo empezar por el de adentro. Después elijo una línea diferente, de otro color, ¿sí? Y se lo aplico al interior, ¿sí? Y acá pongo aceptar, hago un clic afuera y ven que quedó el borde azul y este negro. Pinto la fila 1, que es la fila de los títulos, botón derecho, formato de celda, y elijo relleno. Y le vamos a poner un relleno a los títulos. ¿Está? Bien. Y por último, ponerle en negrita los títulos para que quede mejor. ¿Sí? Bien. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Después grabarlo, grábenlo directamente para no tener problemas, porque después tengo que andar cambiándoles de nombre. Pónganle como asunto en el mail trabajo práctico de Excel. Pero el archivo le ponen como nombre al archivo el apellido y nombre de ustedes. ¿Sí? Entonces yo ya directamente lo descargo y lo voy almacenando. ¿Sí? Sí, Franco me pone el primer archivo, me pone TP1 Excel, y Francesca me pone TP1 Excel, y Guada me pone TP1 Excel, todos se me van a llamar iguales cuando los guardo. Entonces, si cada uno tiene su nombre y apellido, es mucho más simple después hasta para corregirlos y mirarlos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a dejar un cachito de compartir esto y ver si alguno tiene algún problema. ¿Tuvieron algún problema hasta ahora? ¿Lo entendieron? ¿Hay alguien que tiene que preguntar algo? Yo tengo una duda, pero es re pava. ¿Cómo hiciste para sacar en el DNI los decimales? Porque si vos apretás en el coso, se borran todos. ¿Cómo haces para sacárselos? Ahí te comparto de vuelta. ¿Vos querés sacarle los decimales? Sí. Pinto la columna, botón derecho, formato de celdas, voy a número y le saco el tilde. Pongo aceptar y ahí quedó. Ah, no, los decimales, perdón, ya te saqué el punto a los 1000, perdón. Acá tenía esto. Acá arriba, posición de decimales. Estaba así. ¿Sí? Estaba con, ves que dice posición de decimales porque tiene que estar en número. Decimales y estaba así, con 2 decimales. Entonces yo le pinté, formato de celdas, voy posición de decimales y que esto quede en 0. Por ahí según la versión, por ahí dice posición de decimales o cantidad de decimales, ¿sí? Y pongo aceptar, ¿está? Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? O sea, el primer trabajo práctico de Excel que me tienen que entregar es hacer la planillita de 6 columnas y cargar 5 personas con el orden de esto, que es el apellido, nombre, fecha de nacimiento, edad, ahorros y el DNI. Estos pueden ser valores inventados, ¿sí? Y tienen que tener cada uno el formato correspondiente, sobre todo el de fecha, tiene que tener el formato que diga fecha que muestre el día de la semana, el de ahorros con el símbolo pesos y 2 decimales, y el de código tiene que tener formato de texto, y el DNI tiene que tener sin decimales y con el punto en los 1000. ¿Está? Bien, igual ustedes al ver el video les va a ir refrescando por las dudas, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Si no, yo ya lo detengo la grabación y lo voy pasando a YouTube y después le paso a Ale el link de Excel para que se los comparta a ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien. Espera que tengo que mirar bien quiénes son los que están para informar. ¿Cuántos son? Son 10. Está. Coso. Porfiri. Carrazán. Brizuela. González. Reyes. López. Y Matías. De Lobono. Y Gómez. Tenemos 10, ¿no? Si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Sí. Listo. Bueno. Déjenme un segundito. Bueno, listo chicos, entonces nos vemos mañana con lo de TIC, ¿sí? Bueno, listo chicos, que terminen bien el día y nos vemos mañana.